Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Yo sí te escucho, amigo, fuerte y claro, hasta por acá. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Listo, los escucho bien a ambos. Pueden iniciar. Excelente, excelente. Madrugadas, Víctor, pero muy contentos de estar aquí en este congreso con grandes figuras del ajedrez mundial, tanto académico como deportivo, y eso habla del gran impacto que se está llevando a cabo el ajedrez, no tan solo en Latinoamérica, sino en Hispanoamérica. Bueno, pues madrugadas para nosotros porque estamos acostumbrados a transmitir ya en horas de Ciudad de México por ahí dentro de unas 12 horas, pero para el horario, para el público digamos, del continente de Europa, bueno, pues estamos a una hora excelente saludando a todas las personas que nos escuchan y sabiendo que si bien en Latinoamérica tenemos esa idea de que en España, en Portugal, en otros lugares son precursores, obviamente, donde ha evolucionado por completo el juego del ajedrez. También en Latinoamérica estamos ya llevando a cabo importantes esfuerzos, los cuales queremos compartir con todos ustedes a través de lo que ha hecho en este caso CAPIEP, en México particularmente. Así es que ya con la tecnología sabemos que estos son, digamos, mundos hermanos, que vamos prácticamente sincrónicos y de que si bien alguna de las cosas que ha traído la pandemia en forma positiva, yo podría llamar que es el aceleramiento del uso de la tecnología y el acercamiento de personas a través de este tipo de congresos en los cuales estamos sumamente agradecidos de participar. Así es que pues le agradecemos por supuesto a Madrid Chess Academy que nos haya contemplado y Alberto, pues estamos empezando con esto que tiende a estar muy bueno y sabroso, ¿no? Claro, y lo que comentabas, no todo ha sido malo en la pandemia, sino que es este acercamiento que no se tenía antes, el cual se está compartiendo experiencias. Pero fíjate, CAPIEP se empezó a trabajar hablando sobre el tema del proyecto exitoso, que bueno, quisiera quitar ese exitoso, sino que vamos paso a paso, ¿no? Vamos, es un proyecto que va paso a paso, que ha ido creciendo, y que a medida que esto va avanzando, más y más escuelas, niños, jóvenes, adultos se están interesando con el ajedrez, ¿no? Y en ese caso, CAPIEP está ahí presente para poder trabajar con ellos. Y cada uno de mis compañeros desde sus trincheras han logrado realizar este trabajo. Pero te quiero comentarles a todos los demás, pues empezamos a trabajar desde 2014, Víctor, ¿no? Con apenas 20 escuelas iniciando. Y bueno, esto fue avanzando hasta que en el 2016, bueno, alcanzamos las 500 escuelas en un estado que es pero tan distinto en diferentes partes de sus latitudes, es decir, tenemos mar y a los 70 kilómetros ya estamos a una altura de 1800, es decir, es tan diverso nuestro estado y también las tradiciones que en la zona urbana, en la zona rural, se puede llevar en el ajedrez con esta metodología que estamos utilizando, ¿no? Sí, para los que no ubiquen muy bien Veracruz, bueno, pues Veracruz es ese rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Entonces, pues basta con googlearlo para entrar y ver que tenemos prácticamente todas las regiones naturales y toda la geografía que puede existir en un solo estado. Entonces, empezar este proyecto ahí junto con diversos maestros que pues desde nuestro punto de vista, Alberto, y quiero comentarlo con todos nuestros amigos que nos escuchan, que nosotros si bien somos ahorita la voz de CAPIEP, pues está integrado por muchos compañeros y maestros que se han esforzado y que han logrado a través de su trabajo frente al aula con los niños llevar a cabo esta actividad que hoy vamos a presentar. Así es que sin lugar a dudas estamos exponiendo de esta manera un trabajo que desde 2014 se ha realizado, pero que es importante, que sigue vigente porque de repente se van llevando a cabo algunos proyectos y se van dejando de lado. Pero este proyecto se ha mantenido, ha estado presente y va a continuar para 2021 con sorpresas importantes, Alberto.
Claro, y si nos los permite el hospedador para poder compartir pantalla, mientras estamos platicando sobre los inicios de CAPIET y de un proyecto que aparentemente al inicio tenía muchas dificultades con los docentes, porque obviamente en Veracruz no hay una ley o algo educativo que esté plasmado de que el ajedrez es parte de la currícula o que sea extracurricular, ¿no? Entonces, ahí el convencimiento a los docentes fue muy fuerte y bueno, empezar con los jefes del sector a trabajar, a platicar y externar y mostrar el trabajo. Eso hizo en poder abrir con las escuelas y las direcciones de cada uno de ellas, ¿no? Y llegar a lo que teníamos que llegar, a los niños, ¿no? En algún momento se pretendió hacerlo, Alberto, si me lo permites comentar, hace un par de años el gobierno mexicano dijo, bueno, pues está abierta la currícula educativa para que los maestros enseñen los contenidos fundamentales y dividió en un círculo dividió tres aspectos fundamentales. Uno, lo que eran los campos formativos, que eran prácticamente las áreas disciplinares. Después, las áreas de desarrollo personal y social. Y finalmente, dijo que iba a existir un espacio de autonomía curricular. Es decir, en el discurso estaba contemplado que en esas áreas de autonomía curricular, cada escuela podría desarrollar proyectos locales de impulso científico, de impulso regional, que les dieran esa habilidad a los niños, esa posibilidad de desarrollar programas. Y muchos pensaron en ajedrez. De hecho, la propia ley contemplaba que el ajedrez sería una de las opciones, pero como bien dijo Alberto, no está reglamentado. Es decir, lo dejaba al espíritu de cada docente, de cada escuela, a la visión de cada centro educativo. Y bueno, pues no digo que sea una mala acción o que no sea positiva, sino que no fue suficiente. Se requiere mucho de la participación, de la entrega y del entusiasmo de un grupo de compañeros que se animen, porque vamos a platicarlo más adelante y quizás sobra decirlo en este espacio, pero a veces el ajedrez tiene una doble fama, ¿no? Una doble publicidad. Por un lado, para el gremio ajedrecista, el ajedrez es lo mejor, no hay una opción mejor para el desarrollo de habilidades del pensamiento, pero por otro lado, al menos aquí en México, todavía tiene esa gran fama de ser elitista, de ser excluyente incluso, de ser únicamente para varones, o que únicamente se desarrolla en un ambiente solitario o incluso, digámoslo así, caro, ¿no? Entonces, pues vamos a darle para adelante con el video y vamos a ver de qué se trata un poquito esto que estamos platicando. Vamos a mostrar un poco de nuestros inicios y posteriormente regresamos a la forma actual que estamos trabajando el ajedrez con los chicos en educación especial, ¿no? Que ese es un tema muy interesante por lo que acabas de mencionar, ¿no? De que debemos de incluir a estas personas también en este gran beneficio. A todos, así es, a todos. Para comenzar, vamos a pedirle un fuerte aplauso para los dos equipos que van a participar en este ajedrez humano. Fuerte el aplauso, por favor. Un proyecto de ajedrez escolar lo estuvimos trabajando con niños con aptitudes sobresalientes y con niños autistas, de los cuales nos arrojaron resultados muy favorables en la habilidad del pensamiento. Sabemos que el ajedrez es considerado como un juego de estrategia y deporte. El juego de estrategia implica mucho esa parte cognitiva. El ajedrez los hace pensar y con base a las actividades pedagógicas que nos dio a conocer el maestro Alberto Morales, pues vamos descubriendo que esto tiene verdad, que los muchachos aprenden a organizarse mejor, a comprender más y analizar más lo que aprenden en clase, ¿no? Esta actividad está invitando a los niños a pensar, a razonar, y lo estamos llevando a cabo y se nota en las tareas de matemáticas, principalmente su razonamiento lógico matemático es en el que vemos mayor avance. Estos proyectos
hacen que la comunidad se emocione porque ven que la escuela está trabajando en cosas que no habían visto. En este momento, este proyecto que inició con muchas dudas, vemos cómo poco a poco ha ido avanzando y vemos cómo en cada escuela de estas que están participando, los niños se han motivado tanto que incluso han cambiado actividades lúdicas tan de ellos como el juego del recreo para estar en el ajedrez. Cuando nosotros sacamos el ajedrez y la gente observa, se emocionan que los muchachos están aprendiendo cosas nuevas. Siempre lo he dicho, querer, poder. Siempre les he enseñado a mis alumnos a que todo lo que quieran se debe de lograr con esfuerzo y dedicación. El que persevera siempre va a alcanzar. Van a contribuir a la sociedad, ¿no? De que pueden jugar ajedrez. Ahora, no solo lo que hace como juego de ajedrez, sino lo que hace en el aula, porque el ajedrez es disciplina. Proyectos como estos los hace creer en la escuela y eso es lo importante. La meta del proyecto es hacerse programa, abarcar toda educación básica del estado de Veracruz. Bueno, ahí hablaba un poco de nuestros inicios, del trabajo que veníamos haciendo, pero hasta me veo hasta mamá chamaco, ¿no? No, estabas en aquel entonces, hasta la voz te cambió, vaya, estabas muy chavo. Muy morro, pero bueno, con mucho entusiasmo y verdaderamente el poder ir viendo el alcance de esta gran estrategia, porque al inicio lo mencionábamos como una herramienta pedagógica, ¿no? Y posteriormente empezamos a trabajar y ver que el gran aliciente o potencialización que teníamos con convencer al docente es volverlo una estrategia, ¿no? Hablar el mismo idioma con el docente, porque la mayoría de los docentes en México no saben jugar ajedrez, o sea. No, pues la cultura es para todos, no tan solo los docentes, ¿no? Y el hecho de que, bueno, que sería muy ideal de que se contratara maestros de ajedrez para enseñar ajedrez dentro de la escuela, bueno, eso es un tema un poquito complicado para hablar, que yo lo veo un poco muy lejano, pero con los docentes que están frente a grupos y lo incluyen en su quehacer docente, siembra la semilla al niño de tener la curiosidad para poder buscar allá afuera el poder desarrollar las habilidades ajedrecísticas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Estamos ante una situación, y tú lo decías ahí, que es un proyecto de llevar a cabo el ajedrez como un programa, y debemos de ser claros. Esta meta no se ha alcanzado, y yo me atrevería a decir que se ha ido cortando este proceso. ¿Por qué? Porque falta mucho la voluntad política, ¿no? La voluntad política de llevar a cabo esto de una manera, como bien lo decías en un principio, de manera regular, y yo no quisiera llamar la palabra obligatoria, pero de una forma incentivada de mejor manera. Pero esto no quiere decir que esa voluntad política no haya tratado de hacerlo por otros medios. Entonces significa que tenemos que conjuntar muchos factores, tanto el docente, la voluntad docente, la voluntad de la comunidad en general, y por supuesto yo estoy seguro que la voluntad política va a venir por añadidura. Si es que estamos, como se dice aquí en México, picando piedra para avanzar en este proceso y que en realidad este programa se lleve a cabo en su plenitud, es decir, como parte de la currícula que se ha de transmitir en las escuelas, pero, ojo, muy, muy claros en este sentido de que no como una asignatura tal cual, propiamente, o como un club, como ya en muchas escuelas hay, sino que también se aproveche, sino que además se aproveche como una herramienta didáctica. Claro, y eso nos dio la pauta, lo que tú mencionas, a trabajar con distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí en México está el nivel preescolar, de 3 a 5 años, el de primaria, 6, 12 años, y secundaria, de 12 a 15, ¿no? Pero también tenemos a los niños que están en educación especial, y bueno, ahí empezamos a trabajar con la Dirección de Educación Especial, este gran proyecto, que ahorita ya se están sumando otras 100 escuelas
de ese nivel, y vemos lo que es el ajedrez, pero con las matemáticas, ¿no? Y el pensamiento matemático es la habilidad de pensar y trabajar en términos de números, generando la capacidad de razonamiento lógico. Entonces, el pensamiento matemático ayuda a adquirir las nociones numéricas básicas y a construir el concepto y el significado de números, ¿no? Y con eso empezamos a trabajar con los niños con discapacidad, con síndrome de Down, con niños que tenían autismo, que tenían discapacidad intelectual, y ustedes me dirán cómo lo hicieron, ¿no? Y es ahí en donde el gran trabajo que hicieron las maestras, el poder llevar a cabo este proyecto de esta forma. Bueno, vamos a poder mostrar, si el internet nos permite, porque está medio lento, pero bueno, aquí estamos. El trabajo de las maestras y maestros que se dedican día a día con ellos a trabajar, aún así, en esta pandemia a distancia, Víctor, ¿no? Eso hay que antes de hacer esta presentación, Alberto, en lo que estás configurando, en el video se escuchó que este proyecto empezó pensado en lograr desarrollar las habilidades del pensamiento de niños con aptitudes sobresalientes. Y esa es otra de las grandes candados que tiene el ajedrez, de esas grandes paradigmas que tiene, que únicamente es para personas superdotadas. Cuando nos dimos cuenta y empezamos a echar a andar este proyecto de que el ajedrez no tan solo favorecía más las habilidades del pensamiento superiores, sino que también podría ayudar a cualquier persona a desarrollar sus propias habilidades del pensamiento, entonces esto se podría trasladar hacia cualquier persona. Y cuando decimos cualquier persona es todas las personas, ¿no? En particular, vimos que había una noción de cambio, una noción de lograr unas mejorías en el desarrollo en algunas personas que tuvieran alguna discapacidad en particular. Esto no quiere decir que resultaría como una cura milagrosa o como una forma de tratarlo de manera sistemática, sino como una forma de apoyar a estos chicos, a estas chicas, a estos jóvenes en sus habilidades del pensamiento. Entonces, el ajedrez surge rompiendo esa barrera y ese mito de que solamente es excluyente o para algunas personas, sino por el contrario, tiene que ver con todo tipo de personas que tengan la voluntad de salir adelante. Alberto, no sé si ya estamos listos por ahí para presentarlo, y si no, pues avanzamos a la siguiente diapositiva, como tú me indiques. No, sí estamos, pero obviamente mencionaste mucho, no estamos mencionando que el ajedrez cura una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Porque sería una barbaridad lo que estuviéramos haciendo, pero sí ayuda a poder o desarrollar algunos procesos que se dejaron de trabajar con estos chicos, y que para ellos es muy, muy, muy necesario trabajar procesos con ellos. Entonces vamos a ver un poco el video, a ver si... Bueno, Alberto, ya tienes que pagar tu internet, pues, si no, esto no va a funcionar. Es que también está desvelado. Ahí está, listo.
del trabajo de las docentes que inclusive ellas, por medio de las fichas que nosotros llevamos, fichas de trabajo que les llamamos, que son más de 40, vamos guiando al docente en cómo utilizar el ajedrez para poder tener esta transversalidad de contenidos con ellos y en procesos, ¿no? Entonces, esto fue lo que nosotros vimos de una manera inmediata, es decir, el trabajar lo que tenemos, y lo que tenemos son docentes con ganas de poder avanzar con la pedagogía, y con ellos teníamos que trabajar para poder llevar a cabo el alcance del ajedrez en las escuelas, ¿no, Víctor? Sí, ya lo decíamos hace un momento, el docente es uno de los grandes factores, yo diría es indispensable, pero no es el único. También nos hemos encontrado con el gran apoyo de las madres y los padres de familia que están buscando alternativas. Nos ha tocado en estas transmisiones de Radio CAPIEP a través de Ajedrez Pedagógico Inclusivo en Facebook, nos ha tocado escuchar a padres de familia que buscan alternativas, que han probado la fisioterapia, que han probado diferentes tipos de alternativas y que les han ayudado en parte, pero quieren llevar algo en casa que les sea fácil, que les sea atractivo, que les sea llamativo, y en el ajedrez han encontrado también estas familias esta gran oportunidad. Entonces, el docente recibe esta capacitación, por así decirlo, esta orientación, esta secuencia didáctica, estas fichas, las aplican y bueno, pues ha habido grandes resultados. Y el trabajar también las capacidades que favorecen el pensamiento lógico matemático, ¿no? Y en eso podemos, antes de entrar a lo que son ya los temas matemáticos, pues tenemos que incentivar y desarrollar la observación, la imaginación, la intuición y por supuesto el razonamiento lógico, ¿no? Antes de entrar en detalle en cuestión. Y todo esto lo podemos lograr con actividades. Porque te quiero decir, una cosa es una actividad, que yo pongo una actividad en la escuela, está muy padre, los niños se emocionan y todo lo demás. Muy llamativa. Bueno, muy llamativa, hasta para la selfie, ¿no? Ajá, sí, para el Face. Para el Face. Y otra cosa es hacer una secuencia didáctica, donde lleva un objetivo hacia dónde, qué es lo que queremos lograr del niño, cuál va a ser el proceso, el siguiente actividad, de cómo irlo, llevarlo mano a mano, en dos caminos que sí se puede, y lo hemos comprobado, Víctor. El enseñar a jugar ajedrez y que el chico adquiera habilidades ajedrecísticas, y el poder trabajar todos estos procesos y todas estas transversalidades de contenidos de esta manera y al mismo tiempo. Es una gran pregunta esa que haces, porque, insisto, los padres de familia te preguntan a los docentes que estamos asistiendo de qué debo de hacer, porque de repente nos ha tocado ver papás que, híjole, de repente llevan el ajedrez a su casa y lo presentan a su hijo con todas sus reglas y todo esto. Bueno, lo que estamos haciendo en CAPIEP es no tan solo dando un proceso de cómo inducir el ajedrez, como ya muchos de nuestros compañeros a través de Madrid Chess Academy lo han expuesto y lo van a exponer, cómo introducir al mundo del ajedrez. Pero como bien decía Alberto, ¿por qué no sacarle un provecho académico y pedagógico al propio ajedrez? Sabemos que estamos trabajando sobre un tablero con dimensiones y magnitudes matemáticas, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y ahí empieza el desarrollo del pensamiento lógico, Alberto. Claro, y mira, el desarrollo del pensamiento lógico, ¿alguna de estas te suena familiar? A ver, déjame ver. El dar respuesta, comprender, analizar, tomar decisiones, explicar, describir, todo es hacia lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, pero ¿a poco no te da la imaginación de ver que también todos esos puntos lo podemos ver con el ajedrez? Entonces, es ahí en donde nosotros encontramos el eslabón para poder enganchar el proyecto a algo educativo, ¿no? Exactamente. Fíjate, y en casita, bueno, la gente que nos está viendo desde su celular, desde su tableta, desde su computadora, pues un enorme saludo a todos porque seguramente están viendo esto con detalle. Pues todo esto, ustedes dicen, bueno, ¿yo cómo lo puedo desarrollar? Bueno, pues en el ajedrez vamos a poder encontrar esta gran alternativa, Alberto, y bueno, vamos a irlo desarrollando poco a poco porque ya nos están enviando ahí saludos, ¿eh?
Sí, claro, y desde luego a lo mejor en ese momento, por la cultura del ajedrez, yo sé que en España, pues se juega más que en México, ¿no? Más ajedrez que en México, y que a lo mejor pueden pensar, bueno, ¿qué están hablando estos que esto no tiene nada que ver con el ajedrez? Claro que sí. Yo siempre estoy convencido de poder trabajar primero el ajedrez pedagógico y después el competitivo en lugares en donde no conocen el ajedrez. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se está haciendo una cultura del ajedrez dentro de una región, una ciudad o un país, podemos entrar hacia y llegar a todos los niños de ese lugar. Y a lo mejor de 100,000 niños que les estás mostrando y aprendiendo con la estrategia del ajedrez, algunos contenidos, algunos procesos, algunos se inclinen más sobre las habilidades ajedrecísticas y salen buenos talentos. Y hay otros que a lo mejor digan, ¿sabes qué? Yo me siento tranquilo, me gusta aprender así, pero no me gusta competir. Entonces, y se vale porque obviamente en este sentido podemos ir trabajando ambas a la vez, ¿no? Y sin presionar, que eso es algo que a veces yo lo he visto en torneos, tanto en lo que son profesionales o escolares, porque también hay competencias escolares. El estrés es enorme, ¿no? El presionar al niño, el poder trabajar por tener un lugar, su escuela en esa competencia, que eso es otro tema que la siguiente ponente creo que lo va a partir el melón, como decíamos en Uruguay, ¿no? Sí. En ese tema, pero obviamente lo que tenemos que hacer es que el niño disfrute, que el niño abrace el ajedrez, no porque quiero que todos los demás me vean el campeón, sino que en verdad yo diga abrace el ajedrez porque estoy aprendiendo algo y me estoy divirtiendo y además puedo jugar con mi familia, que es otro tema muy importante, ¿no? Sí, así es, lo vamos a ir tocando porque también el tiempo apremia, pero nada, Alberto, me parece fundamental esto, pero vamos al tema del desarrollo del pensamiento matemático, que ahí, bueno, menciona que Jean Piaget nos hace esta referencia desde los 12 a los 13 años, ya se aprenden conceptos y relaciones matemáticas pasando por esos niveles, el intuitivo, el representativo y el conceptual. Entonces, solemos en la educación quitar el tema concreto a los niños e impulsarlos y casi forzarlos a que empiecen a desarrollar el tema simbólico de una forma, digamos, casi como que si ese fuera la finalidad de la escuela. Y la finalidad de la escuela creo que tiene que presentarle al alumno continuamente, de manera intuitiva, pues el material concreto, y el ajedrez creo que te lo presenta de buena forma. Y obviamente estamos muy contentos de estar aquí y que tenemos ahora sí que tela de dónde cortar y el trabajo, obviamente, bueno, el dispositivo es un trabajo que nosotros capacitamos el mes de noviembre a más de 1,500 docentes de educación especial y en donde se compartieron experiencias. Estoy pasando muy rápido porque ya nos están mencionando que ya casi nos está acabando el tiempo. No, pero apenas acabamos de empezar. Apenas estamos charlando, tranquilo, dice. Pero obviamente, bueno, le estoy pasando muy de volada y haciendo un paréntesis para que ustedes observen algunas actividades que nosotros realizamos, y también es muy relevante que el docente, ya sea ajedrecista, ya sea el docente de grupo, así le decimos, que llevan las materias, sepa hacia dónde dirigirse. O sea, no es nada más vamos a jugar por jugar, ¿no? Sino vamos a jugar con un objetivo, ¿no? Que es aprender. Y en estas, que son las fichas que ya lo presentamos, pero nada más presentamos la ficha de arriba, la de la entrada, diría aquel, donde tenemos línea del tiempo, la correlación de contenido, el contenido del ajedrez, es decir, vemos qué estamos viendo en la escuela, pero también estamos viendo qué es lo que vamos a ver en el juego del ajedrez, y bueno, la actividad, las capacidades que se desarrollan, algunas recomendaciones, y algo muy importante que le dimos un giro, orientaciones por discapacidad.
Y esto es cuando tú dices que pues, en un grupo no todos son homogéneos, o sea, no todos son iguales, sino todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje, y también en una escuela de educación especial hay distintas discapacidades o algunos síndromes. Entonces, es ahí en donde nosotros también tomamos en consideración estas orientaciones. Así es. Pues sin más, estamos entonces entrando en esta parte de cierre, comentándoles que CAPIEP ha desarrollado un trabajo importante para fortalecer la cultura del ajedrez en el espacio latinoamericano, buscar que tanto los papás le pierdan un poquito ese rechazo a lo desconocido, que es natural, que todos lo hemos tenido, que tanto los docentes también encuentren en esta oportunidad una gran habilidad para poder desarrollarla con sus chicos en las escuelas, para que lo tomen como una verdadera herramienta de aprendizaje más allá de otras que tienen. Es decir, no pretende el ajedrez ser una carga administrativa ni académica más, simplemente es abordar desde una forma auténtica y real situaciones importantes de aprendizaje, y que ahora no las tienes que llevar a supuestos, sino a un juego. Y me parece bien importante que si en la escuela se trabaja el juego como una herramienta didáctica, y a partir de esta experiencias auténticas, reales, significativas para el niño, donde tiene que enfrentarse, perder, ganar, empezar una partida, reconocer lo que ha hecho, y además de esto, Alberto, lo que bien decías, que cada maestro los oriente para el proceso metacognitivo de saber cómo estás aprendiendo y cómo estás viviendo estas etapas, me parece fundamental. Y además, si aparte de eso vemos aspectos importantes como lo es las matemáticas, pues me parece fundamental, y lo hemos trabajado en CAPIEP, las emociones, el desarrollo personal, la literatura, las artes, en fin, muchísimas otras cosas que esperemos que en otra oportunidad haya chance de desarrollarlas más ampliamente. Alberto, pues por mi parte, agradecerles a Chess Academy, y te dejo la palabra para hacer el cierre de esta primera participación. Pues muy contentos de estar con todos ustedes y mostrar lo poco mucho de nuestro trabajo, para que podamos hacer una sinergia de trabajos para que el objetivo sea el mismo, que el ajedrez llegue a cada lugar de cada uno de nuestras regiones y pueda transformar vidas, ¿no? Entonces, creo que nos quedan unos 5 o 10 minutos que ojalá el público que nos está escuchando nos pueda preguntar algunas dudas por medio de nuestra compañera y amiga Tatiana, que nos está apoyando en esta ocasión, en este espacio. Muchas gracias, Alberto y Víctor, por esta conferencia. Ha sido muy productiva y de mucho interés para las personas. Ya Joan Manuel Gática, que fue también expositor nuestro, nos pide la palabra para que él les haga unas preguntas. Contamos con 5 o 10 minuticos para poder dar inicio enseguida con la otra conferencia. Joan, puedes hacer tus preguntas directamente. Bien, gracias, Tatiana. Bueno, felicitar a Alberto y a Víctor, fantástico trabajo y fantástica ponencia también. Ha quedado muy claro lo que han estado desarrollando, y para no acaparar el tiempo de las preguntas, muy concretamente me gustaría que se refirieran a la evolución de la percepción de los docentes y de los apoderados al inicio y en este momento actualmente. Cómo ha evolucionado esa percepción, cómo partió, las dificultades y proyecciones. Y lo segundo es si tienen o han podido construir algunos datos sobre la efectividad de las propuestas, o sea, en la mejora en el rendimiento académico para niños con necesidad educativa y niños sin necesidad educativa especial. Y último es si finalmente el trabajo de capacitación de los profesores han podido, digamos, conseguir algún tipo de apoyo de alguna empresa privada, o solamente están con fondos estatales. Esas serían las preguntas. Gracias por tus preguntas muy puntuales e interesantes, ¿no? La primera, si pude anotarlo todo aquí, ocupando la memoria de ajedrecística, te referías a la percepción de los docentes, el antes y el después, ¿no? Entonces, es tan gratificante ver y escuchar, porque no es nada más llegar
dar una conferencia y ya capacité en 4 horas al docente y le damos la bendición de que Dios te bendiga y haz lo que puedas, ¿no? Entonces, no es así, sino que nosotros llevamos un seguimiento bimestralmente y regresamos a estas ya, nosotros le llamamos experiencias educativas de los docentes después de que nosotros mandamos y trabajamos con ellos a distancia con las fichas. Una maestra me llamó mucho la atención y lo tengo grabado. Una maestra me decía: maestro, yo cuando me fui y de primera capacitación me fui con muchas dudas, pero con el entusiasmo porque usted me mostró resultados con algunos videos que usted mostró, pero aún así tenía yo muchas dudas porque yo no sabía jugar ajedrez, es más, yo no sabía que existía ese juego. Y posteriormente, cuando yo trabajo con mis niños, yo tenía un problema con un niño con discapacidad intelectual que no tenía la concepción del número, pero en su realidad. Es decir, él identificaba el número 2 en grafía, pero a la hora que él decía avanza 2 cuadros, no sabía cuántos avanzar. Entonces ese concepto no lo tenía tan claro. Y si lo vamos a lo que es la raíz del concepto de aprendizaje, pues no había aprendizaje. Seguramente era memorización de grafía. Entonces, ahí cuando el chico lo hace vivencial en un tablero de ajedrez y lo hace porque hay un enganche de estas 3 líneas que se juntan, que es la emoción, el interés y el aprendizaje, es fundamental. Si no hay emoción, no hay un interés. Y si no hay un interés, no hay un aprendizaje fijo. Entonces, cuando regresa la maestra y me dice, lo que no lograba en 8 meses, yo lo logré en 2 meses con el juego, con esta estrategia. Y eso me llena de orgullo mencionarlo, y así te puedo contar miles y miles de historias que nos da la pauta de decir, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo algo que los chicos, además de mostrarles un juego que se pueden divertir, estamos cambiando vidas cognitivamente. Entonces, eso es gratificante. Únicamente para puntualizar un poquito, pienso que nos corresponde a quienes estamos ya con este camino recorrido, mostrarle al docente de una forma más didáctica, con resultados y con hechos reales, y de esta forma va a haber un convencimiento mayor. El maestro está convencido que siempre y cuando le sirva a sus alumnos, lo va a tomar, por muy difícil que sea, y eso me parece que responde a la pregunta que nos hacías. ¿Cómo lo han percibido? Lo han percibido como una herramienta que sirve, que es útil, que es divertida, y que desde preescolar, incluso desde edades preescolares, lo están tomando sin esa rigidez que se le daba con ese paradigma que comentaba hace un momento. La segunda pregunta tiene que ver con acerca de la medición del aprendizaje. Y bueno, aquí tenemos que referirnos a que hemos llevado de la mano con una institución que se llama MIA, Medición Independiente de Aprendizajes, y se han demostrado estos avances importantes a través de 2 campos fundamentales, que es el pensamiento matemático a través del cálculo y la expresión oral y la lectura de comprensión. Hemos elaborado ítems que nos han permitido identificar con grupos de control qué es lo que sucede en un principio, cómo ha ido avanzando a través del tiempo y después de terminado un proceso, cómo se ha logrado desarrollar. Entonces sí tenemos la medición y el respaldo de una institución que nos ha llevado metodológicamente hacia la concreción de esos resultados. Y hemos encontrado avances altamente significativos, cuando menos en un crecimiento del 20% de los grupos, porque estamos hablando de grupos, no tan solo medición de individuos, sino como grupos, como colectivos que han llevado a cabo esta estrategia, avances importantes. Alberto, no sé si quieres puntualizar para la última pregunta porque se nos va el tiempo. Sí, y creo que es muy, muy importante mencionarlo, que ustedes hagan en donde ustedes quieran, lleven a la mano y a la par un estudio de investigación. ¿Por qué? Porque esto le va a dar un sustento a su trabajo y a su proyecto para poderlo magnificar. ¿Y cuál es el que lo vas a poder magnificar? Pues ir a las instituciones educativas públicas y mostrar ese trabajo que sí, dentro de su contexto, está siendo funcional. Y para eso lo que acaba de mencionar Víctor, nos arrojó que el 50% de las 100 escuelas que se midieron aumentaron el trabajo de lógico matemático y en sus notas, y un 30% en la lectoescritura, y eso nos habla que es muy funcional este trabajo. Y lo que mencionabas, que si hay una institución
que nos respalda económicamente. No tenemos ni una institución que nos respalda económicamente, ni el gobierno, ni nada parecido, pero que nosotros estamos convencidos de poder llevarlo a cabo, al menos nuestro estado, poderlo llevar de manera gratuita, y obviamente sí tenemos que tener, y lo tenemos, estos vínculos con la Secretaría de Educación de Veracruz, que es nuestra instancia pública, porque tiene en nuestro estado, nada más para que te des una idea, nuestro estado se comprende de 24,000 escuelas de educación básica. Es un universo muy, pero muy grande. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, es que ya hemos trabajado durante todo este tiempo en 1,500 escuelas, y todos nos dicen, eso qué buen logro, qué buen avance. Digo, si ustedes supieran que no he alcanzado todo mi estado, entonces nos sentimos que vamos paso a paso, pero obviamente en donde hemos entrado, los chicos han cambiado desde el primer momento, el primer mes. Se nota en la conducta y posteriormente todo lo que te acabamos de mencionar en cuestiones del pensamiento, ¿no? Agradecemos a los gobiernos la apertura para este tipo de cursos, pero recursos no hemos manejado. Bien, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Alberto y Víctor, muchas gracias desde Peón Aislado y desde Madrid.